En medio del brindis, mi madre dijo, todos mis hijos han hecho orgullosa a esta familia, menos uno. Todos rieron. Yo no, solo sonreí. Saqué un pequeño sobre blanco y lo dejé caer en su copa de champán. Gritó cuando vio lo que había adentro. Era el cumpleaños número 60 de mi madre, Esther, y la familia estaba reunida en la casa grande, como siempre. Mis hermanos, Luis, Lea y Manuel, estaban allí con sus parejas, sonriendo y contando sus historias de éxito. Yo, Elena, la menor, estaba al final de la mesa con una copa de champán, callada, mirando a todos. No estaba callada por tímida. Estaba furiosa, había pasado meses descubriendo un secreto que me rompió el corazón. Esa noche no estaba allí solo para celebrar. Estaba allí para empezar algo que llevaba tiempo planeando. Mi madre se puso de pie con su copa en alto, su vestido rojo destacando. Todos se callaron, esperando su discurso. Siempre hablaba del orgullo de la familia, pero esa vez sus palabras fueron como un golpe. Brindo por mis hijos, dijo. Luis, con su empresa que crece sin parar. Lea, con su carrera política. Manuel, con su clínica. Todos han hecho que esta familia brille, menos uno. Silencio. Luego, risas. Mis hermanos rieron, sus parejas rieron, mi padre, Javier, soltó una carcajada. Todos me miraron. Sabía que hablaba de mí. Elena, la que no terminó la universidad, la que trabajaba en una cafetería, la que apenas llegaba a fin de mes. La vergüenza, según ellos, sonreí, pero no porque me diera gracia. Tenía un plan. Saqué un sobre blanco del bolsillo de mi chaqueta, lo sostuve un segundo y lo dejé caer en la copa de champán de mi madre. El sobre se hundió un poco, y el líquido burbujeó. ¿Qué es esto, Elena?, preguntó mi madre, con esa voz que usaba para humillarme. Sácalo y mira, dije, tranquila pero firme. Dudo, pero lo saco y lo abro. Dentro había una foto y un documento. Cuando vio lo que era, su cara cambió. La sonrisa se borró, y gritó como si le hubieran dado un golpe. ¿Qué pasa?, preguntó Lea, acercándose. Mi madre no respondió, solo me miró, con miedo y rabia. Explícame esto, dijo, sosteniendo la foto con manos temblorosas. Deberías explicármelo tú, dije. Y papá, y mis hermanos. Parecía que todos sabían algo que yo no. La foto era de una casa, la casa de mi abuelo, donde jugaba de niña. El documento era su testamento, uno que encontré hace meses. Decía que la casa era mía, solo mía, pero mis padres y hermanos habían estado cobrando rentas de esa casa durante años, mientras yo luchaba por pagar mis cuentas. La sala se llenó de murmullos. Mi padre se puso de pie, con esa cara de yo controlo todo. Elena, este no es el lugar, dijo. Es el lugar perfecto, respondió. Estoy harta de sus mentiras. Todo empezó hace 6 meses. Fui a la casa de mis padres un fin de semana, algo que hacía para no pelear. Ese día, mi madre me pidió subir al ático a buscar unas cosas. Mientras buscaba, encontré una caja vieja, polvorienta, cerrada con una cuerda. La abrí por curiosidad. Dentro había fotos, cartas y documentos. Entre ellos, una carpeta con el nombre de mi abuelo. La abrí y vi el testamento. Decía que la casa era mía. También había contratos de alquiler y recibos que mostraban que la casa había estado alquilada por años, generando miles de dólares. Pero yo nunca vi un centavo. Pensé que era un error. Tal vez mis padres no sabían, pero decidí investigar. Contraté a un abogado, Daniel, un tipo joven pero tenaz. Le mostré los documentos, y juntos rastreamos el dinero. Descubrimos que mis padres habían falsificado firmas y cambiado registros para quedarse con las rentas. Mis hermanos sabían y no me dijeron nada. Guardé el secreto por meses. No quería creer que mi familia me había traicionado. Pero cada vez que mi madre hacía un comentario sobre mi fracaso o mis hermanos se reían de mi trabajo, la rabia crecía. Cuando mi madre dijo eso en el brindis, supe que era el momento. Esa noche, la tensión era insoportable. Mi madre seguía sosteniendo la foto. Mi padre intentaba calmarla. Elena, no sabes de qué hablas, dijo. Es un malentendido. Entonces, explícame, dije, cruzándome de brazos. ¿Cómo falsificaron documentos para sacarme de en medio y quedarse con el dinero de mi casa? Luis se puso de pie, siempre el más arrogante. Cuidado, Elena. Estás acusando de cosas graves. Tengo pruebas, dije. Y mi abogado las mostrará en la corte si hace falta. La palabra corte lo silenció. Mi madre dejó caer la foto. Mi padre palideció. Lea, siempre la diplomática, intentó calmar las cosas. Hablemos en privado, Elena. Demasiado tarde, dije. Esto apenas empieza. Me fui de la casa sin mirar atrás. Sabía que había encendido una mecha. Mis padres intentarían callarme, mis hermanos tratarían de hacerme quedar como loca, pero estaba lista. Tenía copias de los documentos, y Daniel ya preparaba la demanda.
No iba a dejar que me quitaran lo que era mío. Los días siguientes fueron un caos. Mi teléfono no paraba de sonar. Mi madre me llamó, primero suplicando, luego gritando. Dijo que estaba exagerando, que era una desagradecida. Mi padre me envió un mensaje diciendo que esto podía arreglarse en familia. Luis me llamó para amenazarme: si sigues con esto, te vas a arrepentir. Lea fue la única que intentó hablar con calma, pero hasta ella defendió a mis padres. No les respondí. Me concentré en trabajar con Daniel. Me explicó que teníamos un caso sólido, pero que sería difícil. Mis padres tenían dinero y contactos. Podían contratar buenos abogados y alargar el proceso. También me advirtió que probablemente intentarían desacreditarme, y así fue. Una semana después, empecé a notar cosas raras. Amigos de la familia dejaron de hablarme. Alguien publicó en redes que yo era una mentirosa que quería destruir a su familia. Sabía que era obra de mis hermanos, especialmente de Lea, que tenía contactos en los medios. Daniel me dijo que ignorara el ruido y me enfocara en las pruebas. Seguimos juntando más, estados de cuenta, correos, incluso una grabación de mi padre hablando con un inquilino de la casa. Todo mostraba que sabían que la casa era mía y aún así se quedaron con el dinero. Un día, mi madre me pidió verme. Fui a un café, no porque quisiera hablar, sino porque quería ver hasta dónde llegaba su descaro. Estaba nerviosa, algo raro en ella. Intentó convencerme de que olvidara todo a cambio de un cheque. Cuando vi la cantidad, casi me río. Era una fracción de lo que me habían robado. Esto no es negociable, dije, empujando el cheque hacia ella. Nos vemos en la corte. Los meses siguientes fueron una montaña rusa. Mis padres contrataron un equipo de abogados caros, y cada reunión con Daniel era una mezcla de esperanza y estrés. Me sentía sola a veces. Mis amigos no entendían por qué estaba peleando con mi familia, y los pocos que sabían la verdad no querían meterse. Pero Daniel me mantenía enfocada. La verdad está de tu lado, me decía. Mientras tanto, mis hermanos no se quedaron quietos. Manuel, que siempre había sido el más callado, me envió un mensaje diciendo que no valía la pena destruir a la familia por esto. Luis siguió con sus amenazas, diciendo que me iba a arruinar. Lea fue la peor, empezó a contar historias a todos, diciendo que yo siempre había sido celosa y que estaba inventando todo por atención. Una noche, estaba en mi departamento, mirando las copias de los documentos, cuando recibí un correo anónimo. Era una amenaza, diciendo que si no dejaba el caso, lo iba a lamentar. Se lo mostré a Daniel, y me dijo que era una táctica para asustarme. Pero no voy a mentir, me dio miedo. Por primera vez, me pregunté si valía la pena seguir. Entonces recordé el brindis. Recordé la risa de mi madre, las miradas de mis hermanos. Recordé todos los años que me hicieron sentir menos. Y supe que no podía parar. No era solo por la casa o el dinero. Era por mí. Por demostrar que no era la fracasada que ellos decían. Así que seguí adelante, sabiendo que el juicio estaba cerca y que, pasara lo que pasara, no iba a dejar que me callaran. Pero mi familia no iba a rendirse sin pelear. Los días antes del juicio fueron un torbellino, y cada paso me recordaba que estaba enfrentándome a gente que no jugaba limpio. Mi teléfono era una pesadilla. Mi madre, Esther, me bombardeaba con mensajes, unos suplicando, otros gritándome que era una desagradecida. Mi padre, Javier, me escribía diciendo que esto se podía arreglar en familia y que estaba rompiendo todo. Mis hermanos no se quedaban atrás. Luis me dejó un voicemail diciendo que si seguía, me iba a arrepentir de verdad. Lea, siempre la más astuta, intentó sonar amable, pidiéndome que habláramos como hermanas. Manuel solo me mandó un texto, para Elena. No vale la pena. No les contesté. Estaba demasiado ocupada con mi abogado, Daniel, preparando lo que venía. Daniel era joven, pero tenía una energía que me mantenía en pie. Me dijo que nuestro caso era sólido, pero que mis padres tenían dinero y contactos. Su equipo de abogados iba a ser duro, y probablemente intentarían hacerme quedar como la mala. Van a querer ensuciarte, me dijo. Prepárate. Y no se equivocó.
A las 2 semanas, empecé a notar cosas raras. Amigos de la familia dejaron de hablarme. En redes, alguien publicó que yo era una mentirosa que quería arruinar a mi familia por celos. Sabía que era obra de Lea, que tenía contactos en los medios. Hasta en mi trabajo, una compañera me preguntó si era verdad que estaba demandando a mi familia por una casa. La gente hablaba, y no a mi favor. Una noche, después de un turno largo en la cafetería, llegué a mi departamento y encontré un sobre debajo de la puerta. Sin remitente. Dentro, una nota escrita a mano, o lo vas a lamentar. Mi corazón se aceleró. Se lo mostré a Daniel, y me dijo que era una táctica para asustarme. Quieren que te rindas, dijo. No les des el gusto. Me dio miedo, no voy a mentir. Por un segundo, pensé en parar. Pero recordé el brindis, las risas de mi madre, las miradas de mis hermanos, los años que me hicieron sentir menos. No era solo por la casa o el dinero. Era por mí, por demostrar que no era la fracasada que decían. Así que seguí. Daniel y yo juntamos más pruebas, estados de cuenta que mostraban el dinero de las rentas yendo a mis padres, correos entre mi padre y un abogado que usaron para falsificar documentos. Y una grabación de mi padre hablando con un inquilino, diciendo que todo estaba bajo control. Cada prueba era una pieza clave. El juicio empezó un lunes frío. Llegué al juzgado con Daniel, sintiendo el estómago en un nudo. Mis padres estaban allí, con un equipo de 3 abogados que parecían sacados de una película. Mis hermanos, Luis, Lea y Manuel, estaban sentados detrás, mirándome como si fuera una traidora. Mi madre tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado, pero no me engaño. Mi padre estaba tieso, con esa cara de autoridad que usaba para intimidar. Yo solo tenía a Daniel, pero confiaba en él. El juez, un hombre mayor con cara de pocos amigos, empezó la sesión. Daniel presentó nuestro caso, el testamento de mi abuelo, que decía que la casa era mía, los documentos falsificados por mis padres y las pruebas de las rentas que se habían quedado. Mostró la foto que dejé en la copa de mi madre, los contratos de alquiler, los estados de cuenta. Todo estaba claro. El abogado principal de mis padres, un tipo llamado Guzmán con una sonrisa de tiburón, se levantó para responder. Dijo que el testamento era dudoso y que yo estaba malinterpretando los documentos. Luego, intentó pintarme como una hija rebelde que quería vengarse de su familia por no haber triunfado como mis hermanos. Cada palabra era un golpe, pero me mantuve firme, mirando al juez. Daniel contraatacó, mostrando copias certificadas del testamento y un análisis forense que probaba que las firmas de mis padres en los documentos falsos no coincidían. Guzmán intentó desviar, diciendo que los documentos eran errores administrativos, pero el juez no parecía convencido. Entonces, Guzmán llamó a mi madre al estrado. Ella se puso de pie, con un pañuelo en la mano, y empezó a hablar con voz temblorosa. Dijo que siempre me habían apoyado, que me dieron todo, y que yo estaba confundida por mi resentimiento. Hasta lloró, y vi a Lea sintiendo desde su asiento, como si todo fuera un show. El juez escuchaba, pero no decía nada. Daniel la interrogó. Le pregunto por las rentas, por los documentos falsos, porque nunca me dijeron que la casa era mía. Mi madre tartamudeó, diciendo que no era tan simple y que todo era para proteger a la familia. Daniel no la dejó escapar, mostrando un correo donde ella le decía a mi padre que Elena nunca debe saber. La sala se quedó en silencio. Mi madre bajó la cabeza, y Guzmán se vio nervioso por primera vez. Después del primer día, estaba agotada. Daniel me dijo que habíamos empezado bien, pero que mis padres no se rendirían. Esa noche, recibí una llamada de Lea. No quería contestar, pero lo hice. Su voz era fría, nada que ver con su tono amable de antes. Estás cometiendo un error, Elena, dijo. Para ahora, y te damos algo. Si sigues, no vas a tener nada. ¿Es una amenaza?, pregunté. Es un hecho, dijo, y colgó. Al día siguiente, volví al juzgado. Esta vez, Guzmán llamó a mi padre al estrado. Él habló con calma, como si estuviera en una reunión de negocios. Dijo que la casa era un asunto familiar y que yo no entendía los acuerdos que habían hecho.
Daniel lo presionó, mostrando la grabación del inquilino. Mi padre dudó, diciendo que no recordaba esa conversación. El juez frunció el ceño, y supe que no le creyó. Entonces, pasó algo inesperado. Durante un receso, recibí un mensaje de un número desconocido. Era un archivo, un correo entre mi padre y Guzmán, discutiendo cómo neutralizar mi caso. El mensaje decía: sigue peleando. Alguien sabe la verdad. No sabía quién lo envió, pero se lo mostré a Daniel. Dijo que era oro puro, pero que teníamos que ser cuidadosos. Presentarlo en el juicio podía ser arriesgado sin saber de dónde venía. Decidimos usarlo. Daniel lo presentó como evidencia, diciendo que lo habíamos recibido anónimamente. Guzmán protestó, diciendo que era inadmisible, pero el juez lo permitió. La cara de mi padre cuando vio el correo fue como si le hubieran dado un golpe. Mis hermanos se miraron, y Lea susurró algo a Luis. Sabía que estaban preocupados. Fuera del juzgado, las cosas se pusieron peor. Una noche, encontré mi auto con las llantas pinchadas. No tenía pruebas, pero sabía que no era casualidad. Luego, alguien hackeó mi correo y envió mensajes raros a mis contactos, diciendo que estaba loca. Sabía que era obra de Lea. Hasta mi jefe en la cafetería me llamó, diciendo que alguien envió un correo anónimo acusándome de robar. Era mentira, pero me suspendieron unos días mientras investigaban. Luis, sin duda, estaba cansada, asustada, pero el correo anónimo me mantenía intrigada. Intenté rastrear el número, pero nada. Daniel me dijo que no me obsesionara, que lo importante era el juicio. Pero no podía evitar preguntarme quién era mi aliado. ¿Alguien de la familia? ¿Un amigo de mis padres que se arrepintió? No lo sabía, pero su ayuda me dio un empujón. Una noche, mi madre me llamó. Su voz era fría, como si estuviera leyendo un guión. Elena, última oportunidad, dijo. Para, y te damos la mitad de lo que pides. Si no, vas a perder más que una casa. ¿Es una amenaza?, pregunté. Es un consejo, dijo, y colgó. Esa llamada me dejó helada. No era solo lo que dijo, sino cómo lo dijo. Por primera vez, sentí que mi familia estaba dispuesta a ir más lejos de lo que imaginaba. Pero en lugar de asustarme, me dio más razones para pelear. Habían pasado años robándome, humillándome, y ahora querían callarme con miedo. No iba a dejarlas. El juicio seguía, y cada día era una montaña rusa. Mis padres tenían más testigos listos para hablar, y Guzmán seguía intentando hacerme quedar como una mentirosa. Pero teníamos el correo anónimo, las pruebas y a Daniel. Y algo me decía que mi misterioso aliado tenía más para dar. La batalla estaba lejos de terminar, y lo que venía iba a ser decisivo. La siguiente sesión fue como entrar a un ring. Guzmán llamó a un contador que juró que las rentas de la casa eran solo gastos familiares para mantener la propiedad. Daniel lo desarmó en minutos, mostrando estados de cuenta que probaban que el dinero iba directo a mis padres, no a ningún mantenimiento. Luego, Guzmán trajo a un viejo amigo de mi padre, un tipo que dijo que yo siempre fui rebelde y que estaba inventando todo por rencor. Fue un golpe bajo, pero Daniel contraatacó con preguntas que dejaron al tipo tartamudeando. El juez, un hombre mayor con cara de cansado, tomaba notas y no parecía impresionado por los trucos de Guzmán. Entonces, pasó algo que nadie esperaba. Durante un receso, mi teléfono vibró con un mensaje de ese número desconocido. Era un video. Lo abrí con Daniel en un pasillo del juzgado, y casi se me cae el teléfono. Era una grabación de mi padre y Guzmán en una oficina, hablando sin filtros. Mi padre decía: no podemos dejar que Elena gane. Si el testamento sale a la luz, se acaba todo. Guzmán respondía: tranquilo, podemos alargar esto hasta que se quiebre. El video era corto, pero era dinamita. Daniel me miró y dijo: esto cambia todo. Había un riesgo, el video venía de una fuente anónima, y Guzmán podía pelear para que no lo aceptaran. Pero Daniel decidió jugársela. En la sesión siguiente, lo presento como evidencia, diciendo que lo habíamos recibido sin saber de quién. Guzmán se puso furioso, gritando que era ilegal y falso. Mis padres se miraron,
pálidos, y mis hermanos, Luis, Lea y Manuel, parecían a punto de saltar de sus asientos. El juez revisó el video en privado y, contra todo pronóstico, lo admitió. Cuando se reprodujo en la sala, la tensión era tan espesa que apenas podía respirar. Vi a mi padre hundirse en su silla, a mi madre taparse la boca, a Lea susurrarle algo a Luis con pánico. Daniel aprovechó el momento. Llamó a un experto en documentos que confirmó que las firmas falsificadas en los contratos de alquiler eran de mi padre. Luego, sacó una carta que habíamos encontrado en los archivos del abogado de mi abuelo. Era de mi abuelo, escrita a mano, diciendo que quería dejarme la casa porque yo era la única que entendía su valor. Leer eso me hizo temblar. Recordé los días en su jardín, sus cuentos, su forma de mirarme como si yo fuera especial. Mi familia me había robado eso, y ahora lo estaba recuperando. Guzmán intentó un último truco, diciendo que la carta era sentimental, pero no legal, y que yo estaba manipulando al juez con emociones. Pero sus argumentos se desmoronaban. El juez lo cortó, diciendo que quería hechos, no historias. Mi madre, cuando volvió al estrado, colapsó bajo las preguntas de Daniel. Admitió, casi sin querer, que sabía que la casa era mía, pero que era para el bien de la familia. La sala se quedó en silencio. Hasta Guzmán parecía no saber qué decir. El último día del juicio, el juez dio su veredicto. La sala estaba tan quieta que podía oír mi propia respiración. Declaró que la casa era mía, que mis padres tenían que devolverme todas las rentas cobradas, más intereses, y que enfrentarían cargos por fraude y falsificación. La cantidad que me debían era más de lo que imaginaba, suficiente para empezar de nuevo. Mis padres se quedaron como estatuas. Luis murmuró algo feo, Lea se puso a llorar y Manuel solo miró al suelo. Yo sentí un alivio que no puedo explicar, como si hubiera estado cargando una piedra por años y por fin la soltara. Después del juicio, las cosas no terminaron de golpe. Mis padres intentaron apelar, pero Daniel me dijo que no tenían nada sólido. Los cargos criminales los mantuvieron ocupados, y supe que Guzmán los dejó cuando se quedaron sin dinero para pagarle. Mis hermanos desaparecieron de mi vida. Luis me mandó un mensaje diciendo que nunca olvidaría esto. Lea publicó algo en redes sobre injusticias familiares, pero nadie le hizo caso. Manuel fue el único que, meses después, me escribió diciendo que lo sentía, pero no respondí. No podía volver a confiar en ellos, el misterioso aliado nunca dio la cara. Intenté rastrear el número, pero estaba muerto. Daniel pensó que podía ser alguien que trabajaba para mis padres, tal vez un asistente que sabía demasiado y se cansó de sus mentiras. Nunca lo supe, pero les debía mucho. Ese video y el correo anónimo fueron clave para ganar. Con el dinero de las rentas, pagué mis deudas y dejé la cafetería. Me mudé a un departamento pequeño pero cómodo, y empecé a tomar clases en línea para terminar mi carrera. La casa de mi abuelo la renté, pero me aseguré de que cada peso fuera a una cuenta que yo controlaba. A veces, iba a visitarla, solo para sentarme en el porche y pensar en él. Me sentía conectada con él, como si me estuviera viendo desde algún lado, orgulloso. No todo fue color de rosa. La gente aún hablaba. Algunos decían que fui dura por destruir a mi familia. Otros, que hice lo que tenía que hacer. No me importaba mucho. Había peleado por lo que era mío, y eso era suficiente. Mi madre me llamó una última vez, suplicando que habláramos. Le dije que no había nada que decir y colgué. No volví a oírla. Ahora, mientras escribo esto, estoy en mi departamento, con una taza de té y la llave de la casa de mi abuelo en una mesa. No tengo un plan grande para el futuro. Tal vez termine mi carrera, tal vez viaje un poco. Lo que sí sé es que nunca volveré a dejar que nadie me haga sentir menos. Mi familia pensó que podía callarme con mentiras y miedo, pero se equivocaron. Aprendí que la verdad, aunque duela, es lo único que te hace libre. Si alguien está pasando por algo así, mi consejo es, no te calles. Busca la verdad, pelea por lo que es tuyo y no dejes que el miedo te gane. No importa lo solos que te sientas, no importa lo que digan los demás. Al final, ganar es mirarte al espejo y saber que hiciste lo correcto.